Hola mis niños, buenos días. Bueno hijos, esta semana vamos a continuar con el tema de los ángulos. Esta semana vamos a seguir trabajando la parte de las clases de los ángulos y cómo empezamos a medir un ángulo para así diferenciarlo de acuerdo a su clase. ¿Listo? Entonces vamos a ver un proceso de medición y un proceso pues de refuerzo de las clases de los ángulos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. Inicialmente, entonces recordamos que es un ángulo. Un ángulo es cuando dos líneas rectas o dos líneas semirrectas se unen formando un ángulo. Entonces, al unirse estas dos líneas, como vemos acá, en este punto le llamamos vértice, porque es el lado donde se unen estas dos líneas o dos semirrectas. Entonces, aquí viene esta parte que se forma interna, viene a ser el ángulo. Recordemos que cada línea se llama lado, ¿cierto? Que cada una de estas líneas puede tener un nombre. Entonces esta puede llamarse S, esta puede llamarse K o esta puede llamarse Y. Cada una de estas líneas tiene un nombre. Este ángulo o los ángulos se conforman por dos semirrectas que dan forma al ángulo y el punto donde se unen se llama vértice. Entonces no podemos olvidar que ese punto donde se unen se llama vértice. ¿Listo? Un recorderis de lo que ya habíamos visto. Entonces, resulta que para medir la longitud o medir la capacidad de estos ángulos hay una unidad que se llama grado. Esta unidad nos sirve para medir el tamaño de estos ángulos. Entonces, esos grados, lo máximo que se pueden medir son 360 grados, pero esos 360 grados se dividen en partes. Entonces, ahí es donde vienen las clases de los ángulos, porque ya se dividen en 90 grados, en 180 grados, ¿cierto? Entonces, el límite de la medición de los grados son 360, ¿sí? Y entonces ya viene la parte en donde empieza la medición y la clasificación de esos ángulos, ¿sí? Entonces, estos ángulos se miden con números y con el grado. Entonces, aquí lo vemos en este ejemplo. Entonces, este 1 con este puntico en la parte superior significa grado. Entonces, ahí es 1 grado. Entonces, yo quiero decir 20 grados. Entonces, pongo 20 más el punto superior serían 20 grados. Entonces, ya vamos a entrar a profundizar en esa parte. Viene ahora entonces estos tipos de ángulos. Entonces aquí observamos nuevamente el ángulo agudo, que lo hemos trabajado en la clase anterior, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Son ángulos que ya habíamos trabajado. Entonces nos dice que el ángulo agudo igualmente es formado por dos semirrectas con amplitud mayor de 3, es decir, mayor de 0 y menor de 90 grados, ¿sí? Es decir, que este ángulo agudo puede llegar su medida del 0 grado al 89 grados, ¿sí? Porque si ya hablamos de 90 grados, ya estamos hablando de un ángulo recto. Este ángulo recto, su medida es única, es decir, que la medida única de este ángulo son 90 grados, que también se compone por dos lados o se forma por dos semirrectas. ¿Listo? Pero este al formarse forma una línea recta, como su mismo nombre lo dice. Luego viene el ángulo obtuso. Este ángulo obtuso es cuando su medida supera los 90 grados. Entonces nos dice que esta medida va de los 90 grados y es menor de 180 grados. Entonces, ya cuando observemos un ángulo que supere los 90 grados, ya reconocemos que es un ángulo obtuso. Entonces, estos ángulos son los tres ángulos o estas tres clases son las clases más reconocidas o más empleadas, el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Entonces, ángulo agudo va de 0 a 89 grados, el ángulo recto mide específicamente 90 grados y el ángulo obtuso, su medida va de 91 grados a 180 grados, ¿ok? Existen muchas clases más de ángulos, ¿sí? Aquí vemos otras clases que es el ángulo obtuso, ya lo veíamos anteriormente, el ángulo llano o extendido, es ángulo recto. Entonces este ángulo puede medir 180 grados nada más. Es igual que el ángulo recto, que solo obtienen una sola medida. El ángulo recto solo puede medir 90 grados, el ángulo llano o el ángulo
extendido puede medir 180 grados nada más. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este proceso de la clasificación de los ángulos de acuerdo a sus medidas y a sus grados, entonces vamos a ver cómo podemos medir un ángulo. Entonces aquí vemos nuevamente el ángulo, entonces ya sabemos que el ángulo es el espacio comprendido entre dos líneas, entonces el espacio que se forma entre dos líneas, ¿cierto? Entonces este es el espacio. Aquí podemos ver un ángulo, este ángulo ya está nombrado, entonces este lado se llama A, este lado se llama V y este lado se llama C. Entonces ese ángulo tiene dos lados, que es la V y la V y la A, y la vértice tiene dos lados que es A y C y la vértice es la V. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se nombra este ángulo. Entonces este ángulo se llama AVC. Entonces AVC o se puede llamar CVA. Yo puedo mencionar, para nombrar un ángulo, puedo mencionar cualquiera de los dos lados primero, pero siempre la medida o el nombre de la vértice debe de ir en el medio. Entonces si nos damos cuenta aquí, la V siempre va en el medio, ¿cierto? Entonces menciono cualquiera de los dos lados. Entonces no olvidemos, el ángulo es el espacio que se forma entre la unión de dos semirrectas. ¿Ok? Viene aquí un elemento muy importante dentro de la medición de los ángulos y es el transportador. Resulta que este transportador hace parte fundamental dentro de la medición de los ángulos porque con él conocemos los grados que pueda tener un ángulo, ¿sí? Hay transportadores que miden 360 grados y hay otros que miden 180 grados. Pero entonces, estos transportadores son los que nos dan a nosotros la medida exacta de un ángulo. Yo puedo trazar dos líneas, puedo relacionar dos líneas, pero no sé su medida hasta que pueda utilizar un transportador. ¿Ok? Entonces aquí observamos un transportador. Este transportador es un transportador de 180 grados. Si vemos, aquí al final está la medida, 180 grados. Aquí observamos un ángulo. Este ángulo mide 20 grados. Resulta que el transportador tiene una medida interna y una medida externa, pero las medidas que se manejan para los grados en cuanto a la medición de los ángulos es la medida interna. Entonces, si observamos aquí, el ángulo mide 20 grados. Recordemos que el grado es el puntico que se pone en la parte superior de la numeración. ¿Ok? Entonces aquí vemos otra vez las clases de ángulos. Nosotros trabajamos el ángulo agudo que mide menos de 90 grados, el ángulo obtuso que mide entre 90 y 180 grados, el ángulo recto que mide 90 grados y el ángulo llano que mide 180 grados. Ya hay muchas clases más de ángulos, pero nosotros trabajamos solo esas cuatro clases: obtuso, agudo, recto y llano. Bueno, entonces aquí encontramos ángulo recto, ángulo agudo. Entonces para trazar un ángulo recto debo tener el transportador. Como no tenemos el transportador, entonces marcamos una línea recta, otra línea recta, ¿cierto? Entonces este es un ángulo de 90 grados. 90, este puntico aquí arriba me indica grados. Entonces yo para decir grados no voy a escribir la letra, sino digo 90 grados, ¿ok? ¿Dónde se forma el ángulo? El ángulo se está formando en esta parte, porque es el espacio que forma entre dos semirrectas. Entonces vamos a nombrar este ángulo. Entonces este lado, recordemos que este se llama un lado, este es otro lado, y aquí en este puntico está la vértice. Entonces vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle la T, vamos a ponerle la Y y vamos a ponerle la M. Así nombramos un ángulo. Entonces resulta que este ángulo se llama T, la vértice Y y se llama M. Este ángulo se llama TYM. ¿Cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide 90 grados, ¿cierto? Entonces aquí viene otra parte con el ángulo agudo y resulta que con el ángulo agudo no podemos sacar una medida. Yo puedo trazar dos líneas así, de esta forma, pero si yo no empleo un transportador, no voy a saber cuánto mide.
si yo no empleo un transportador, yo no voy a saber la medida. Entonces, para eso es parte fundamental el transportador, para saber cuánto mide ese ángulo. Entonces, yo puedo nombrarlo. Entonces, yo puedo suponer que este ángulo mide 30 grados, pero es una suposición, porque para poderlo medir necesito principalmente el transportador para ubicar su parte y sus medidas. Entonces vamos a nombrar a este ángulo. Entonces este ángulo lo vamos a llamar, este lado le vamos a llamar S, a este lado le vamos a llamar A y a este lado le vamos a llamar B, ¿cierto? Entonces este ángulo, ¿cómo se llama? Se llama S, A, B. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ese ángulo mide 30 grados, ¿cierto? Es una suposición de medida, porque para tomar la medida requerimos de manera importante el transportador. Entonces aquí viene el ángulo obtuso. Este ángulo obtuso obviamente también requiere ¿de qué? Requiere fundamentalmente el transportador. Pero entonces este ángulo obtuso, trazo una línea, ¿cierto? Y esa línea entonces trazo otra línea. Si vemos que este ángulo es un poco más amplio, ¿por qué? Porque recordemos que aquí se dan los 90 grados, ¿cierto? Pero como este ángulo es mayor de 90 grados, entonces tiene que ser más amplio, ¿verdad? Entonces tiene que ser más extenso. Entonces parte a abrirse un poco más. ¿Listo? Para hacer una medición correcta de los ángulos debo emplear el transportador y una regla como parte fundamental para que las semirrectas queden rectas, como su mismo nombre lo dice. Entonces, ¿dónde se forma el ángulo? El ángulo se forma aquí porque es el espacio que forma la unión de estas dos líneas. ¿Ok? Entonces vamos a suponer una medida para este ángulo. Entonces este ángulo va a medir 100 grados. Entonces 100, recordemos y ubicamos los grados, ¿cierto? Aquí arriba chiquiticos, 100 grados. Entonces este ángulo se va a llamar T o P. Puedo mencionarlo P o T o puedo mencionarlo T o P. Como les decía anteriormente, en el medio siempre debe de ir la letra que relaciona a la vértice. Entonces este ángulo se llama TOP, que mide igual a 100 grados, ¿cierto? Es una suposición de la medida porque no hemos empleado el transportador. Ya en la siguiente clase vamos a aprender a manejar el transportador. Es una suposición. Ahora viene aquí el ángulo llano. Resulta que el ángulo llano es una línea recta. Es una línea recta. Aquí viene a ser la vértice, porque es donde se unen estas dos semirrectas. Entonces, como este ángulo, la medida es 180 grados. Siempre es igual que el ángulo recto. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. El ángulo llano siempre va a medir 180 grados. ¿Este ángulo se nombra? Claro que sí, este ángulo también se le pone un nombre. Entonces le vamos a poner la M, la O y la P. Entonces este ángulo se llama MOP con una medida igual a 180 grados. Entonces este ángulo llano siempre va a medir 180 grados, tanto como el ángulo recto que siempre va a medir 90 grados. Listo, hijos, entonces ese es todo el proceso de los ángulos, haciendo un recorderis de lo que vimos la semana anterior. Esta semana vamos a seguir reforzando lo que son las clases de ángulos y vamos a empezar a ver un proceso pequeñito de lo que es la medición de los ángulos, el cual vamos a profundizar la siguiente clase en donde vamos a empezar a emplear el transportador. ¿Listo? Entonces esta es la guía de trabajo. Vamos a copiar el conceptico, algo muy breve del concepto. Aquí viene cómo se usa el transportador, algo muy breve, y luego viene la actividad. Entonces en la actividad vamos a buscar dentro de la sopa de letras las clases de los ángulos y luego vamos a observar cada una de las imágenes y debajo de cada imagen vamos a poner el nombre de ese ángulo. En esta parte lo mismo,
observamos un transportador delante de una serie de ángulos, vamos a mirar cuántos grados. Entonces este tiene el 90, entonces ¿cuánto me